nuestra bandera. Muy bien, mis amados, vamos a reflexionar en esta mañana en la palabra del Señor. Ustedes están viendo un título allá al fondo y es La unidad del cuerpo de Cristo, : descripción y propósito. Es decir, que la unidad tiene dos cosas importantes, ¿verdad? ¿Qué cosas? Identidad y propósito. Abran por favor sus Biblias conmigo en el Salmo 133. Salmo 133. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Oremos, amados. Padre, aquí estamos delante de ti en esta mañana y te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos como tu comunidad, como la comunidad del Rey, para alabarte, para declarar tu señorío, para declarar que eres Rey de Reyes y Señor de los señores, que los cielos cuentan tu gloria y la tierra está llena de tu alabanza. Pero también, Señor, nos das el privilegio de reunirnos como tu comunidad, Señor, para saludarnos, Señor, para acompañarnos. Qué momento tan especial donde nos encontramos, Señor, como tus hijos. Pero también queremos darte gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de escudriñar las sagradas escrituras. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos permitas a través de esta exposición sentir los latidos de tu corazón, conocer, Señor, tus planes y propósitos con cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, entonces quisiera compartirles una pequeña anécdota de un diálogo muy interesante que tuvieron en una oportunidad una nariz con unos ojos. ¿Ustedes han escuchado hablar la nariz con los ojos? Así como ellos hablan. Bueno, así decía el cuentahuesos, así como hablan la nariz con los ojos, así había un diálogo, pero este diálogo era un diálogo que estaba como muy caliente, porque es que este diálogo incluía un reclamo. La nariz estaba enojada con los ojos. Y entonces la nariz le decía, claro, ustedes son dos, yo soy una sola. Se confabularon en contra mía y estaban muy acalorados. Y la razón de la discusión era porque los ojos tenían problemas. Entonces no podían ver bien. Y entonces necesitaban gafas. Y las gafas no las estaban cargando los ojos, las estaba cargando la nariz. Y entonces la nariz estaba enojada. Ah, sí. De manera que ustedes dos son los que tienen el problema y ahora me encaraman el problema a mí. Yo porque tengo que estar cargando esas gafas y el problema es de ustedes. Oiga, en una discusión tan acalorada, que entonces los ojos se pusieron a conversar entre ellos y un ojo le dijo al otro, oiga, hasta tienes razón, ¿sí o no? No, que quiten esas cosas de ahí. Es verdad, el problema es de nosotros. Y preciso, entonces se quitaron la gafa. Y la persona iba caminando, pero como estaba toda cegatona, ya se imaginan lo que pasó, por allá se tropezó y se fue de bruces y había una piedra y ¡ping! Y adivinen quién recibió el golpe, la nariz. Oiga, y empezó la nariz a chillar y entonces los ojos dijeron, ajá, ¿sí te das cuenta? Los ojos también eran costeños, por eso hablan así, ajá. Bueno, entonces, ajá, no te lo dijimos.
pero tú no quisiste hacer cuenta. Sí te diste cuenta. Entonces ya ahí se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, unas por otras, ¿verdad? Si yo estoy bien, dijeron los ojos, tú también vas a estar bien. Entonces se dieron la mano y hablaron de estar juntos, ¿verdad? Miren que la unidad es importante. De eso queremos hablarle en esta mañana. Y estamos ante uno de los salmos más preciosos. Este salmo, ustedes leen allí que es un salmo gradual. Habían 3 grandes fiestas en Israel. 3 grandes fiestas. En esas 3 grandes fiestas había convocación de todos los judíos que se encontraban en toda la región y aún en los que estaban en la diáspora, es decir, aquellos que habían salido cuando llegó la persecución, y además estaban los otros hijos de judíos que habían nacido fuera de la región de Israel. Entonces, en estas fiestas venían todos. ¿Ustedes se acuerdan cuando los musulmanes, que se habla de la fiesta en la Meca, que van musulmanes de todas partes del mundo? Pues así, en estas 3 grandes fiestas iban a Jerusalén. Y David, esto le llama poderosamente la atención, porque ellos van juntos, van contentos, ellos van a alabar y glorificar el nombre del Señor. Hay cosechas en estas épocas, por supuesto, entonces ellos están felices por las cosechas y ellos llegan a Jerusalén para alabar y glorificar el nombre del Señor, pero lo hacen así como toda una comunidad, como amigos, como hermanos. Esto llama poderosamente la atención de David. Vamos a mirar con este fondo los 2 grandes asuntos que nos competen en esta mañana. Una es la descripción de esa unidad del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a mirar esa primera parte acerca de la descripción. Aquí encontramos a un David que en primera instancia dice, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando ustedes observen signos de admiración, como aparece este pasaje, lo que se dice es algo que es muy llamativo. Miren, presten atención, asómbrense, maravíllense de lo que está sucediendo. ¿Y qué era lo que les maravillaba? Ver todo ese poco de gente, ¿verdad? Que llegaba de los diferentes lugares y llegaban felices a Jerusalén. Este mismo término es el que utiliza el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña. Mateo nos registra en el capítulo 5 que el Señor Jesús se reúne en un pequeño montículo con sus discípulos. Es lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Y él alrededor tiene sus discípulos, pero también hay una enorme multitud que bebe insaciablemente de las palabras del Maestro. Es que lo que está sucediendo en Israel en el tiempo de Jesús es algo maravilloso. Ha llegado un hombre, todavía no lo identifican, aunque le están siguiendo, pero no saben quién es. Este hombre no hace acepción de personas. Ese hombre sana a los enfermos, libera a los endemoniados, enseña la palabra con autoridad. Y entonces mucha gente le sigue. Ahí en ese conocido Sermón de la Montaña, ahí les enseña acerca de la identidad que deben tener las personas que entran al reino de los cielos. Y eso es las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Ahí les habla de eso. Pero luego que les habla de esa identidad que ellos deben tener, les habla de cómo deben vivir en el mundo. Ahora que el reino de los cielos ha llegado a ustedes, el gobierno de Dios, ustedes deben vivir así. Y aquí aparece nuestro pasaje cuando Jesús les está hablando acerca de el afán y la ansiedad. No os afanéis por el comer, por el vestir. Mirad, y ahí aparece la palabra. Mirad las aves de los cielos que no siembran ni recogen en granero y vuestro Padre las alimenta. Ahí aparece la palabra donde el Señor Jesús le dice a ellos, asómbrense. Esos animalitos no están pensando que tienen que ir a trabajar para conseguir la comida. Ellos no están pensando en el desayuno y qué van a desayunar. Algunos gusanos en salsa tártara. Ellos no están pensando nada de ese tipo de cosas. Sencillamente ellos van y la comida está. Entonces el Señor Jesús les está diciendo, mire, asómbrense de eso. Es el mismo término. Pero ¿qué es lo que atrae a David por lo cual se asombra? Él dice, mirad, cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí es una palabra que vale la pena
que entendamos para poder entender el mensaje, y es la palabra bueno. Y quien mejor utiliza esa palabra es Moisés. En Génesis capítulo 1. Allí encontramos a Moisés: y hizo Dios los cielos y la tierra, y vio Dios que era bueno. E hizo los animales, y vio Dios que era bueno. E hizo las plantas, y con frutos, etcétera, y vio Dios que era bueno. Y luego, en un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es: hagamos ahora al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego de esa creación, y vio Dios que era bueno en gran manera. Ahí. Esta palabra bueno cobra mucho sentido, como les decía, sobre todo con Moisés. Y permítanme explicarles por unos breves minutos las dos concepciones de la palabra bueno. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, porque era el idioma de los hebreos, de los judíos, pero también llegó una época de la historia donde el hebreo fue lengua muerta, y entonces se empezó a hablar arameo. Sin embargo, ese Antiguo Testamento también fue escrito en griego. Es lo que se conoce como la Septuaginta, o se conoce también como el texto alejandrino. Entonces se escribió para los prosélitos, es decir, hijos de judíos que habían nacido por fuera y que ya no hablaban hebreo, sino que hablaban griego, que era el idioma de la época como resultado de la conquista de Alejandro el Grande. ¿Me estoy comunicando hasta aquí? Ok, bueno, entonces esta es la razón por la cual toda vez que abordamos el Antiguo Testamento tenemos que mirar las dos concepciones, tanto la concepción desde el hebreo como la concepción desde el griego, y eso es lo que pretendo hacer en esta mañana para mostrarles. Bueno, desde la perspectiva del hebreo, el concepto de bueno es el siguiente: la creación es buena porque Dios nos creó para alabar y glorificar su nombre. Todo lo que respire, alabe al Señor. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios: porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su nombre. Amén, iglesia. Entonces es bueno, dale la gloria al Señor. Amados, Dios nos hizo para alabar y glorificar su nombre. O sea, usted y yo somos adoración para Dios. Eso es muy hermoso. Entonces fíjense, fuimos creados para eso. Entonces, la palabra bueno, ¿qué significa? Es importante, ¿por qué? Porque alaba el nombre del Señor, ¿de acuerdo? O sea, la creación alaba el nombre del Señor. Ahorita vamos a ver la aplicación en el término de la unidad. Pero hay un elemento más también importante. La creación es buena por la provisión que hay en ella. Es decir, miren, constantemente hay provisión para sus animales, hay provisión para los seres humanos. Yo decía esta mañana, ¿ustedes saben cuánta leche toma la gente? Y entre más toma, y nunca se acaba. Ese asunto de que se acabó la leche, no, señor, que ahí la tienen escondida en algún lado. Pero la naturaleza está produciendo. Y la carne que comemos, ¿verdad? Y la fruta que comemos. Y todo eso. Es decir, nosotros estamos consumiendo y la naturaleza está produciendo cada vez más. Eso es la provisión de Dios a favor de su naturaleza. Entonces, ¿qué significa? Que la naturaleza es buena por la provisión que hay. Dos cosas entonces desde el hebreo les acabo de mencionar. Es buena, ¿por qué? Porque alaba al Señor. Es buena, ¿por qué? Por la provisión. Esto es desde la perspectiva hebrea. Pero desde la perspectiva griega, los griegos tienen su forma también de ver el asunto. Y los griegos enfatizan mucho la forma, la parte externa, la estética. Ahí, la estética. Es decir, que el énfasis desde el griego es la belleza que se ve, lo hermoso. Cuando entonces ellos interpretan que y vio Dios que era bueno, ¿en qué se fijó? Yo quiero, miren ese ramo de flores, muy bonito. Cuando uno ve esas flores, uno ve las imitaciones que hace la gente y unas imitaciones muy cercanas, ¿verdad? Pero jamás iguales a la original. Entonces, miren,
Miren esas florecitas, miren esos colores, cómo se combinan unos con otros. Se ve hermoso, se ve bonito, ¿verdad? Ahora miren una mariposa. Yo decía, una vez estuve en los Llanos Orientales haciendo un trabajo pedagógico y conocí las famosas mariposas azules. ¿Ustedes conocen mariposas azules? Oiga, qué hermosas esas mariposas. ¿Oyó? Qué bellezas mariposas. Y las pintamos y lo que sea, pero jamás como algo así. Ahora, yo quiero que usted se fije en usted. ¿Usted se ha visto en un espejo? ¿Sabe qué le dice el espejo? Cuidado con lo que le dice el espejo. El espejo siempre le debe decir a usted que usted es hermoso, que usted es hermosa. ¿Oyó? Escuche lo que le estoy diciendo. Así que cuando alguien se acerque a usted a decirle feo, yo no, señor. La Biblia dice que Dios me hizo bueno y en gran manera. Así que olvídate. Así que esta naricita esté así aplastada, al Señor le fascina verla así. Yo puedo tomar agua en un plato y no se me moja la nariz, ¿verdad? Y a otros sí se le mojará. Es decir, esto es importante porque Dios nos hizo así. Observen ahora cómo combinamos los dos conceptos. Entonces, la naturaleza es buena por la función que cumple. Adora al Señor. Porque trae provisión y porque se ve bonito. Ahora David dice, así es el pueblo de Dios, o así se debe ver el pueblo de Dios, bonitos, oliendo rico, ¿verdad? Oliendo rico y no oliendo fétido. Pero aquí hay otro elemento. Cuán bueno y agradable es habitar. Esta es otra palabra clave e importante. Esta palabra habitar, este es un infinitivo y la idea es un habitar, una comunión continua. Es decir, nosotros, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos el domingo, ¿verdad? ¿Cuándo más nos vemos? Los martes, de pronto algunos que vienen. ¿Cuándo más nos vemos? El sábado en el ayuno. Y ahí nos comunicamos hasta el próximo domingo. Pues la idea del Salmo de habitar juntos es que, escuchen bien, que constantemente, independiente si estamos aquí o no, estemos en comunión, estemos en relación personal, que nos estemos comunicando. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás tú? ¿Estás enfermo? ¿Qué necesitas? Aquí estoy para ayudarte. Es decir, esa relación personal de la iglesia que no depende de las cuatro paredes, porque en últimas la iglesia somos tú y yo. Este es el templo. Pero la iglesia somos tú y yo. Lo que David está propugnando por hacer y hacernos entender es que ¿qué es lo que se ve hermoso? ¿Qué es lo que le atrae? Que nosotros estemos juntos, habitando en comunión constante, donde no haya pleitos ni disensiones entre nosotros. Los pleitos y disensiones, las murmuraciones, el egoísmo, las heridas, los resentimientos, odios, y pare de contar, lo que hace es que suba delante del trono de Dios un olor fétido. Un olor fétido. Y con ese olor fétido, créanme que allá en la sociedad, en medio del mundo, no van a querer saber nada de nosotros. Pero el olor agradable que emana la iglesia, eso es perfume en primera instancia delante del trono del rey, pero también es perfume para la gente que sabe de nosotros. ¿Qué tan especiales son? ¿Cómo se aman? Cuando hay una necesidad están ahí. Cuando hay un enfermo, allí están visitándoles. Cuando hay alguien que ha tenido una pérdida, todos lloran con él, se fortalecen entre ellos. Eso es habitar juntos en armonía, ¿verdad? Eso es habitar juntos en armonía. Ahora vengamos y miremos el segundo de los asuntos. Y tiene que ver con el propósito de esa unidad. Y aquí el salmista, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, va a utilizar dos comparaciones, va a utilizar un par de símiles para hablarnos del propósito de esa unidad.
Es decir, usted está allí sentadito y usted sabía que el Señor tiene propósitos con usted. ¿Sí sabía? Y si no sabía, dígale a la persona que tiene al lado, Dios tiene propósitos contigo. Dígaselo. Dios tiene propósitos contigo. Y ahora miren la forma tan magnífica, miren esa pluma, cómo escribe de una manera tan especial para explicarnos acerca de ese propósito del Señor. Y va a usar dos figuras. Una de las figuras que va a utilizar es la consagración del sumo sacerdote. Y miren, lean conmigo, por favor. El versículo 2. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Aquí está hablando de un aceite, el aceite de la unción. Este aceite era preparado con unas especias que ya nunca más se volvieron a utilizar, porque fueron utilizadas específicamente en este acto, que es un acto, escúchame bien, es un acto supremo, porque era la consagración del sumo sacerdote. Y quiero que escuchen esto. Cuando se habla de profetas y sacerdotes, quiero hacer una pequeña comparación aquí. Cuando hablamos del sumo sacerdote, el sumo sacerdote era el que, representando al pueblo, se acercaba a Dios para traer el arrepentimiento del pueblo, para clamar por la necesidad del pueblo. Al contrario del profeta, que el profeta representaba a Dios al pueblo. ¿Entienden la diferencia? El sacerdote representa al pueblo delante de Dios, pero el profeta representa a Dios delante del pueblo. En este caso estamos hablando de Aarón. Aarón, como sumo sacerdote, iba a representar al pueblo. Por eso era consagrado para el servicio. Y si ustedes observan, en ambas partes dice que el aceite de arriba hacia abajo se derramaba por su barba hasta el borde de sus vestiduras. Y ahorita que veamos la lluvia sobre el monte Hermón, también se van a dar cuenta que es de arriba abajo, lo que significa que la bendición que viene sobre ellos viene del cielo, viene de Dios. La bendición que usted y yo recibimos viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria por siempre. A Él la gloria. De allá viene la bendición. Amén. Entonces miren ustedes lo que va a suceder aquí. Y aquí hay una palabra clave, aquí está el tesoro escondido. El sacerdote consagrado para el Señor era para servir al Señor. Cuando a Jesús fue ungido, ¿para qué? Para el servicio. Consagrado para el sacrificio. Observen el término. La consagración para el servicio a Dios se llama adoración. En otras palabras, fuimos creados, y ya lo dimos, para la gloria, alabanza de su nombre. Fuimos creados para la adoración. ¿Oyó? Usted fue creado para la adoración. Ahora, cuando hablamos de adoración, tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Y escuchen, no solamente cuando usted pisa ahí y entró aquí. Desde que usted pisa la puerta, ya entra como comunidad a adorar al Señor. ¿Sí? Por eso usted se va a dar cuenta que desde que empezamos allá es adoración al Señor. Estamos adorándole con nuestras relaciones interpersonales, pero hemos venido a adorar el nombre del Señor. Pero esto lo estamos haciendo aquí el domingo o en las reuniones como comunidad. Pero escuche, en su casa, desde que usted se levanta, cuando usted saluda a su esposo, a sus hijos, usted está adorando al Señor. Cuando usted va a la calle, cuando usted se relaciona con las personas, usted está adorando al Señor. Pero la pregunta es, ¿usted sí está adorando al Señor? ¿Yo sí estoy adorando al Señor? ¿O hemos limitado el asunto de la adoración solo a las 4 paredes del templo? Pues desde ya, permítanme decirles que el tema de la adoración, más que un acto específico dentro del templo, la adoración a Dios es un estilo de vida. Es un estilo de vida, donde yo con mis relaciones adoro al Señor, donde yo al hablar adoro al Señor, donde yo al hacer cualquier cosa estoy
adorando al Señor. Aquí está el punto entonces de que nosotros como comunidad, cuando nosotros nos relacionamos, cuando no hay problemas entre nosotros, o si hay problemas pero los logramos solucionar, cuando no hay remordimiento, resentimiento ni odio para alguien, donde yo no hablo mal de alguien. Usted sabía, miren, la persona que usted tiene al lado, mírenla un momentito, tenga la amabilidad. Esa persona tiene la imagen de Dios. ¿Usted sabía? Esa persona tiene la imagen de Dios. Y voy a decir lo siguiente. Y si yo veo a mi hermanita, y si ella tiene la imagen de Dios, y si yo hablo mal de ella, por cualquier razón, estoy hablando mal de Dios. Y el Señor lo dijo: cualquier cosa que hicieres a uno de estos mis pequeños, a mí me lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces aquí el punto es que cuando tenemos esas buenas relaciones, donde no nos hacemos daño, y si por alguna razón, porque somos así, somos imperfectos, nos causamos daño, que prontamente nos acerquemos el uno al otro, ¿verdad? Y nos reconciliemos. Ahorita vamos a hablar del asunto. Pero ese es el ideal de Dios. Somos iguales delante del Señor. Negros, blancos, pequeños, grandes, chinos, africanos, lo que sea. Somos iguales delante del Señor. Damos gracias a Dios que no necesitamos plata para ser iguales delante de Dios. Porque esa igualdad viene del cielo y no depende de nosotros. Amén, iglesia, así es. Ahora, piensen, por favor, o pensemos en lo siguiente. Aquí estamos hablando de que ese es el ideal. Pero permítame presentarles dos situaciones, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, donde ustedes se van a dar cuenta que el pueblo de Dios no cumplió con eso. Isaías en el capítulo 1 y 2, tomen nota por favor. En el capítulo 1 y 2 encontramos a Isaías haciendo una gravísima denuncia. Miren, la alabanza que se producía en el templo. Miren, esas danzas de esas mujeres judías. Yo veo algunas iglesias donde hay unos jovencitos que danzan y se ven hasta muy bonitos, coloridos. Hermano, eso se quedaba muy corto en relación con la alabanza y con esa danza que hacían los judíos, esa música de los judíos, cuando sonaban esos cuernos. Cualquiera desde afuera podría decir: cuán alegre, cuán contento estará el Dios de los cielos al ver ese pueblo que alaba y glorifica y danza al Señor. Decía una profesora de hebreo, ustedes la van a tener aquí, ya la invitamos, Janine Bravon, una norteamericana que el papá fue uno de los fundadores del Seminario Bíblico de Colombia, cuyos restos están en el seminario. Y ella en un estudio nos decía: miren, cuando se habla de alaba al Señor, aleluya, ese término, aleluya, alaba a Dios, que es lo que significa el término, que ese término en español, como nosotros lo hacemos, mis hermanitos, es muy débil y no tiene la fuerza. Escuchen lo que voy a decir. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, ¿cuántos dan un grito de júbilo? Y nosotros, parecemos unos lobos con hambre. Ella nos hablaba, nos explicaba, ella fue nuestra profesora de hebreo, y ella nos decía, ese término, la carga del término, permítanme colocarles una analogía. Imaginen ustedes, ¿han visto cuando hacen un gol? ¿Sí o no? Vea, allá están jugando en el estadio, y allá en San Javier La Loma se escucha el grito, y allá en Bello se escucha el grito cuando Nacional hizo el gol, o cuando Medellín hizo el gol, o qué sé yo. Esa fuerza de ese gol y esos gritos son tremendos, ¿sí o no? Así es el término que se utiliza para alabar el nombre del Señor. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Y eso era tremendo. Así que así hacía el pueblo de Israel. Y entonces todos pensamos: el Señor está feliz, el Señor está contento de ver a su pueblo. No era así. Ahí encontramos en Isaías 1 y 2. El buey conoce a su amo y el burro a su señor, y mi pueblo no me conoce. En medio de esa alabanza, Dios está enojado. Dios está molesto. ¿Y qué era lo que estaba pasando?
Isaías es el profeta del siglo VIII, donde se están presentando unos problemas serios de política internacional. Se está levantando Asiria, uno de los peores imperios de la época. Pero también había mucha idolatría. Y tenían un pie en las cosas del Señor y otro pie en las cosas del mundo. Y además, como para completar, había mucha injusticia social. Y si ustedes leen a Amós, ustedes leen a Habacuc, ustedes leen a Miqueas, a Isaías, ustedes van a encontrar la denuncia de la injusticia social. Ellos, los ricos en Israel, pagaban, compraban falsos testigos para quitar a las viudas y a los huérfanos, quitarles sus tierritas, maltrataban a los extranjeros. Eso hacían. Dice que los jueces eran amigos de prevaricadores. Y escuchen esto, que es lo triste, y eran el pueblo de Dios. Había doble vida. Es decir, tenían una vida común de sociedad donde hacían este tipo de cosas. Y tenían una vida religiosa dentro del templo. ¿Se dan cuenta? En el templo brincaban, alababan, glorificaban el nombre del Señor, pero sus vidas eran un desastre. ¿Saben? Como resultado de esto, en medio de toda esa alabanza, encontramos la palabra de Isaías. Cuando multipliquen sus oraciones, yo volteo mi rostro para no oírlos. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes me son abominación, no las soporta mi alma. Ay, Dios mío, el Señor está enojado. Pero es por lo que les acabé de decir. Sin embargo, Dios es Dios de oportunidades. Gloria a Él. Gloria a Él. Dios es Dios de oportunidades. Entonces les dice, si vuestros pecados son como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Estemos a cuentas. Vayan y hagan justicia a la viuda. Hagan justicia al huérfano. Ayuden a los extranjeros. Y entonces sí, vengan. Y estemos a cuentas. Entonces sí vengan y les recibo la adoración que ustedes me quieren dar. ¿Se dan cuenta, mis amados? Que entonces el tema de la adoración, que tiene que ver con esa unidad y ese amor, ellos no lo estaban cumpliendo. Déjenme decírselo de otra manera. Entonces nosotros aquí, miren, tenemos todos estos instrumentos, tenemos esa tapa de las ollas, todas esas cosas que suenan aquí lo más de bueno. Pero esa alabanza, mis amados, bien bonita. Pero si hay disensión entre nosotros, hay pecado, hay ese tipo de cosas, sencillamente escuchen, por muy bonito que suene, eso pega aquí en el techo y se devuelve. No sube delante del trono de Dios, porque no hay unidad, no hay amor, no hay armonía. ¿Están entendiendo, mis amados de Dios? Eso es importante. En el Nuevo Testamento también hay un ejemplo. El ejemplo del Nuevo Testamento es, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, no importa, no le prestes atención a eso. Trae tu ofrenda, el problema es de tu hermano. Así dice ahí, ¿sí o no? No dice ahí. ¿Sabe qué dice? Si traes tu ofrenda al altar, escúchenme, si vienes a adorarme, ya les explico una cosita ahí, y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Deja esa adoración allí. Y ve y reconcíliate con tu hermano. Que haya comunión los unos con los otros. Y ahora sí vengan y me traen esa ofrenda. Y permítame, de esto hablaremos un poquito más adelante, pero ¿usted sabía, usted por qué diezma y ofrenda? Por obediencia al Señor, ¿cierto que sí? Porque somos obedientes. Porque el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Porque estamos agradecidos con el Señor. Pero les voy a dar la razón principal. Ninguna de esas es la razón principal. Cuando usted diezma, usted está adorando a Dios. Usted está mostrando su amor a Dios. Porque Él ha sido fiel con usted. ¿Entiende? O sea, cuando usted coja ese sobre, Señor, te adoro, porque tú eres mi Rey y mi Señor. Esa es la razón. Esa es la razón. Eso es adoración. De hecho, les estoy colocando el ejemplo. Si traes tu ofrenda al altar, vienes a adorar, mira si alguien tiene algo contra ti.
¿Se dan cuenta? La unidad entre nosotros es la que adora a Dios. La unidad entre nosotros. Y nosotros fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Usted quiere adorar al Señor? ¿Usted quiere glorificar al Señor? Escuchen, amémonos unos a otros como el Señor nos ha amado. Y amémonos como familia. Y amémonos como iglesia. Y si hay disensiones, reconciliémonos. Pastor, es que me la hizo y no merece el perdón. Usted tiene razón. No se merece el perdón, porque es que obró mal. Pero amados, nosotros no perdonamos porque se lo merezca. ¿Sabe por qué perdonamos nosotros a otros? Porque Dios nos perdonó a nosotros primero. Esa es la razón, ¿sí o no? Dios nos perdonó a nosotros primero. Y hay otro elemento. Mis amados. Uno no siente perdonar. El perdón no es un sentimiento. No lo ve así, porque nunca lo va a hacer. El perdón es una decisión. Usted decide perdonar a esa persona y lo hace y lo declara. Esa es una decisión. Amén, mis amados. Veamos el segundo de los elementos. Entonces tenemos claro que nuestra unidad adora al Señor. Vengamos al segundo. Entonces ahí está hablando de el rocío de Hermón. El monte Hermón es uno de los montes más grandes en Israel. Y sabemos que Israel es una tierra semiárida. Hay un desierto muy grande ahí. Y una de las pocas zonas con una selva exuberante, donde hay muchos animales y mucha cosecha, y donde están los viñedos entre los cuales se metía Jesús. ¿Se acuerdan de la historia? Es esa región del monte de Hermón. Pero ¿qué era lo que producía? ¿Qué era lo que producía ese estado de exuberancia y que los animales estuvieran allí? El rocío. El rocío. La lluviecita temprana. ¿Y saben qué hacía esa lluvia? Ustedes saben. Fertilizaba la tierra. Fertilizaba la tierra. El mejor fertilizante es el agua. ¿Sabían? El mejor fertilizante es el agua. Pues escuchen que David está comparando la unidad de la iglesia con ese fertilizante. Es decir, que nuestra unidad fertiliza el mundo. Y voy a usar la palabra clave aquí. Nuestra unidad evangeliza el mundo. ¿Está escuchando? Nuestra unidad. Y escuchemos la oración de Jesús. Escuchemos ese eco donde Jesús está hablando con el Padre y le está diciendo: Padre, yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Se dan cuenta cuando nos unimos en ese amor, en ese perdón, estamos reconciliados, compartimos unos con otros, nos alegramos unos con otros, lloramos unos con otros. Esa unidad le dice al mundo, a la gente que está allá afuera, que Jesús es real, que sí fue cierto que vino. Él es el único que hace posible que personas tan diversas, con diversos temperamentos, diversas culturas, puedan estar unidas. Solo es posible esa unidad si Cristo Jesús está en medio nuestro. Entonces la gente va a creer esa verdad. Depende entonces de ti y de mí. Observen los dos elementos ahora. Nuestra unidad adora al Señor. Nuestra unidad evangeliza el mundo. Y es el propósito de Dios. Eso es lo que escuchamos nosotros en la primera carta de Pedro, versículo 2, capítulo 9. Porque vosotros sois nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, identidad, adoración, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Evangelización. El gran plan de Dios
Lo encontramos en el Salmo 133. Ahora, esto se evidenció, mis amados, en la iglesia primitiva. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿qué encuentra? Ellos perseveraban en la doctrina, en la palabra. Ellos perseveraban en las oraciones. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Ellos perseveraban en el partimiento del pan. Amados, ¿y saben qué sucedía en esa unidad tan hermosa? Dice la palabra, y Dios, gloria a su nombre, y Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. En esa unidad el Señor los traía, el Señor los traía. O sea, la puerta era una puerta donde estaban los ángeles del Señor y la gente entraba y la gente quería esa comunión. La gente sola en una sociedad donde tenían que pagar altísimos impuestos por el tema de Roma, encuentran un grupo que se ama, que se cuida, y entonces ellos decían, nosotros queremos hacer parte de un grupo así. Que esta iglesia sea esa forma donde la gente ve alrededor, donde hablen de nosotros, donde digan están tan unidos, cómo se cuidan, cómo se ayudan, cómo se aman. Nosotros queremos hacer parte de un grupo así. ¿Usted quisiera que eso sucediera? Amén, iglesia. Que seamos así. Que podamos ser adoración y evangelismo para el Señor. Y termina nuestro pasaje diciendo lo siguiente. Porque allí donde, en esa unidad. Porque allí donde, en esa comunión. Porque allí, en esa relación personal, Dios envió bendición y vida eterna. Y les voy a explicar esto que acabo de afirmar. Ustedes leen en la Reina Valera, porque allí Dios envía, ¿verdad? En el hebreo no hay tiempos, no como en el español, presente, pretérito, etcétera, etcétera. En hebreo hay estados, estado terminado y estado sin terminar. Aquí el estado que aparece es terminado. En esa unidad ya Dios envió. Escuche bien lo que estoy diciéndole. Usted y yo entonces no nos vamos a unir para que el Señor nos bendiga. No, usted y yo no nos vamos a unir para que el Señor nos bendiga. Escuchen lo que les voy a decir. Nosotros solo necesitamos unirnos, porque ya en esa unidad, ya Dios envió su bendición. Usted no tiene que estar pidiéndola. Dios envió su bendición. Ahora, yo quiero que pensemos en lo siguiente, mis hermanos, y terminamos. Amados, en esa unidad hay bendición. Ustedes conocen todos ese pasaje que dice, Señor, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7, ¿verdad? Y el otro pasaje que está ahí anexo es, si dos de vosotros os pusiereis de acuerdo para pedir algo, mi Padre que está en los cielos os lo concederá. ¿Conocen el pasaje, verdad que sí? Ok, quiero que piensen en lo siguiente. Este término, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, no es este. Mi hermanita, entonces tú y yo nos vamos a unir, vamos a ponernos de acuerdo para que oremos y le pidamos al Señor. Ese no es el término que está allí en el original griego. El término que aparece en el original griego es, si dos de vosotros se reconcilian, ese es el término. Si dos de vosotros se reconcilian, porque están peleados, entonces pídanme que yo les doy. ¿Y por qué quiero terminar con esto? Para decirles lo siguiente. Quizás por mucho tiempo usted ha estado orando algo y no ha encontrado respuesta del Señor. Y de pronto usted ha llegado a decir, porque somos así, Señor, ¿cuántas veces te he pedido, Señor, y ayuno, y tú no me ayudas, Señor? Dime qué hago entonces. O más bien es que tú no me quieres atender a mí, porque yo veo que llega otra persona, y aún una persona nueva, y te pide, y tú la bendices, Señor, y a mí no me volteas a ver. Y yo quiero invitarles de todo corazón, porque es nuestra tarea pastoral, hacerles reflexionar. Y yo quiero que meditemos en eso. ¿Habrá de pronto en tu vida algún problema con alguien a quien tú no has perdonado y no te has reconciliado? Porque la Biblia dice, y hemos cantado, ¿cómo puedo ya orar enojado con mi hermano?
Dios no escucha la oración si no está reconciliado. ¿Y qué tal que sea por ahí, donde la bendición que tú esperas esté retenida? Dios derrama su bendición sobre toda su iglesia. Dios no hace acepción de personas. Pero cuando hay problemas como estos, donde no estamos reconciliados, donde no hemos perdonado, la Biblia está diciendo que la bendición para ti está retenida. ¿A qué nos llama el Señor? Reconciliémonos. Hay problemas de familia, reconciliémonos. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Si hay que perdonar a alguien, perdonemos a alguien. Seamos como Cristo, ¿verdad? En la cruz Él dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero que no haya nada en nosotros que impida que la bendición del Señor nos llegue, que ya la bendición está dada. Quiero terminar diciéndoles: amémonos de corazón. Dile a la persona que tienes al lado: amémonos de corazón. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón.